Aló, 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 ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, le escuchamos. Ok, ok, gracias. Aló, aló, aló. Aló, sí. Hola, saludos. Buenos días a todos. Ok, vamos a dar inicio a la sesión que teníamos programada para el día de hoy. Bueno, le agradezco a todos los que están participando el día de hoy. Bueno, ok, estoy leyendo sus mensajes. Sí, vamos a dar inicio. Bueno, en la sesión de hoy ya hemos, en ocasiones anteriores hemos compartido el tema de lo que es Spring Boot, pero en este caso, para el día de hoy vamos a tocar un par de cosas diferentes a las que
usualmente utilizamos acá en Spring. Y en esta ocasión pues vamos a, a hablar un poco sobre lo que es H2. Para esta ocasión pues no preparé diapositivas por el hecho de que lo queríamos hacer un poco más práctico. Y pues acá podemos ver un poquito de lo que es H2 en sí. El H2 es una base de datos en memoria que es parte de Spring Boot. En este caso es una base de datos pues, relacional que se ejecuta o se crea una vez de que nosotros ejecutamos nuestra API REST de Spring. Entonces, esta base de datos se crea temporalmente una vez de que se cierra la aplicación. Esta base de datos también se destruye. Ahí lo van a ver en el ejemplo un poco más práctico. En internet pueden encontrar información acá sobre con más detalles en qué consiste, cómo se implementa a través del POM, cómo configurar lo que es el origen de datos y pues un poco más de detalle podrán encontrar acá. El otro tema que vamos a abordar el día de hoy es el caso de, bueno, el tópico de JPQL. También es algo que nunca hemos tocado en las sesiones anteriores de Spring que hemos realizado en la comunidad. Y en esta ocasión, pues vamos a abordar un poquito en qué consiste el JPQL. Quizás algunos ya, otras personas que hayan trabajado con otros lenguajes de programación como .NET ya conocen algo de LINQ. Entonces acá JPQL es un poco similar a lo que es LINQ, ya que nos permite utilizar consultas propiamente de SQL, haciendo uso también de las entidades que definimos en la base de datos. Y de igual manera podemos establecer una sintaxis bastante parecida al SQL, ya sea para hacer consultas o modificación a través de mis servicios. Entonces, para avanzar un poco con el ejemplo, no sé si alguno va a seguir el ejemplo. Vamos a abrir Eclipse. En mi caso yo tengo la versión 2021 de diciembre. Voy a abrir un espacio de trabajo. Ok, para iniciar el proyecto de Spring vamos a utilizar una herramienta que existe en la web para generar un proyecto de Java. En este caso van a irse a esta dirección. Lo voy a compartir ahí por el chat del Meet. Acá seleccionamos el lenguaje. Este sitio está en línea, es accesible si ustedes tienen conexión a internet y acá pues ustedes obtienen la configuración inicial de un proyecto de Spring. Entonces acá pues se selecciona lo que es el lenguaje, el tipo de proyecto, si es un proyecto Maven, un proyecto de Gradle. En este caso vamos a trabajar con Maven.
En el lado de Spring Boot vamos a elegir esta versión. Y acá viene pues lo que es la configuración del proyecto de la API. En este caso vamos a elegir un nombre acá. Entonces acá en este campo lo que vamos a definir es un nombre de grupo. Cuando ya esté creado el proyecto, lo van a identificar dónde se va formando cada uno de estos, o más bien cómo se visualiza en el proyecto cada uno de estos nombres. En este caso, si yo tuviera por decir el nombre de una empresa o de mi portal, podría utilizarlo acá en el nombre del grupo. Entonces vamos a ponerle aquí cualquier nombre. Vamos a ponerle, pongamos que es un sistema para ventas. En el artefacto nosotros le podemos poner otro nombre que vayamos a utilizar, como por decirlo, si vamos a tener un sistema o un grupo que va a poseer varios subsistemas, por decirlo así, si lo deseáramos especificar por subsistemas acá los proyectos, entonces acá en el artefacto tendríamos que ponerle el nombre de uno de esos subsistemas. Acá podemos, por decirlo, acá le podemos poner recursos. O dejémoslos más cortos, RRH. Acá le ponemos una descripción. De recursos humanos. Acá elegimos el tipo de empaquetado que vamos a utilizar y por último la versión de Java. En esta a la derecha vamos a seleccionar las dependencias. En este caso pues vamos a elegir la DevTools. También añadimos Longbook. En este caso Longbook nos va a permitir que la parte de los getSet no los podamos utilizar a través de anotaciones. Ahí lo vamos a ver más adelante. Y podemos elegir esta de Spring Web. Ok, entonces acá en la parte de abajo simplemente le vamos a dar generar. Ahora este archivo lo vamos a descomprimir. Entonces acá él me generó una carpeta. Una vez que lo descomprimimos, y entonces este archivo es el que esa carpeta es la que vamos a abrir desde Eclipse. Entonces nos vamos a Eclipse y le damos a abrir proyectos desde el sistema de archivos. En esta parte vamos a buscar ese directorio que descargamos. En este caso nos quedamos en esta carpeta y la vamos a seleccionar. Entonces acá simplemente le vamos a dar finalizar. Solo seleccionamos la carpeta si no está seleccionada. Ahora bueno, en este instante
sobre Click se está trabajando Maven. Lo que está haciendo es la descarga de toda la configuración de las dependencias que yo especifiqué en esta parte. Acá yo indiqué que va a iniciar con estas 3 dependencias. Entonces, cuando él está trabajando por acá abajo, es porque me está haciendo la descarga de esas dependencias. Y entonces acá ya tenemos nuestro proyecto. Solo vamos a fijarnos acá qué es lo que tiene nuestro archivo POM. Entonces, si ustedes se fijan aquí, lo que les mencioné anteriormente sobre la descripción, acá está el nombre que dejamos en la parte de acá en la configuración. El título ventas acá me lo especificó, el artefacto también. Entonces, esto ustedes lo ven en esta parte de acá. Si ustedes se fijan, estos son directorios o más bien carpetas, pues que forma el mismo Spring. Acá está la carpeta ventas y está la carpeta RRH, que es lo mismo que nosotros especificamos acá, el grupo ventas y el artefacto. Está la versión que indicamos anteriormente y también las dependencias que definimos. Ahora acá lo que vamos a hacer es añadir una dependencia para hacer uso de H2. Para esto vamos a añadir solamente, vamos a definir la dependencia. Y dentro de esta dependencia lo que vamos a hacer, vamos a definir el grupo y en este caso vamos a poner la siguiente dependencia. Bueno, siempre se utiliza esta dependencia de esta manera, pues ya la que define, la que está definida así a través de Maven. Algo que olvidé comentarles sobre lo que es H2, como les mencionaba, es una base de datos propia del Spring y es algo que se debe utilizar únicamente para efectos de trabajar en ambientes de desarrollo. No es recomendado para nada trabajarlo en ambientes de producción. No es recomendado trabajarlo en ambientes de producción porque pues es como les mencioné anteriormente, es una base de datos que se trabaja localmente en el equipo. Ella se crea una vez de que ejecutas la API y se destruye cuando la detenés. Entonces, es solamente recomendado para ambientes de desarrollo. Entonces eso tiene que quedar claro que no es un sustituto pues de un servidor de Oracle o de SQL Server o de MySQL. Tiene las mismas, nos facilita trabajar de igual manera que con un servidor, pero no es un sustituto, por eso lo quería aclarar eso. Ok, vamos a añadir algo también para lo que es Hibernate, que es lo que vamos a utilizar más adelante.
Y algo también que, bueno, estas dependencias, bueno, si las manejan, pues las pueden ir especificando, también las pueden ir descargando de Maven, del sitio, del portal de Maven, y solamente pues las copian y las pegan. En este caso vamos a añadir también una de Swagger que, bueno, al final vamos a ver cómo funciona esa parte de Swagger. Vamos a copiar esta otra dependencia. Y hasta el momento ya hemos agregado las dependencias de H2, de Hibernate y las de, en este caso de Swagger, que vamos a utilizarlo para hacer las pruebas de los servicios. Bueno, acá tenemos el proyecto que me generó este archivo de aplicación y esta otra clase. Ahora aquí vamos a añadir primeramente un paquete que va a ir relacionado a las entidades. Vamos a añadirlo acá. Bueno, algo que olvidé aquí antes de continuar con las entidades es los recursos. Este es el archivo en donde se configuran la información de la base de datos. En este caso vamos a configurar la dirección que vamos a utilizar para el contexto. Vamos a poner mi API. Y aquí vamos a también a configurarle el puerto. Voy a utilizar ese puerto para esta API. Entonces acá vamos a definir la información del data source. Le especificamos la URL. Y acá donde indicamos que se va a utilizar el H2. Y acá al final le ponemos el nombre de la base de datos que vamos a utilizar para esta prueba. En este caso le vamos a poner testdb. Ahora vamos a añadir, igual usando data source, vamos a copiar esto porque, y acá solamente le añadimos el driver. Ahora añadimos el usuario. Ponemos el SA. También añadimos la clave. En este caso no es necesario especificar clave.
lo dejamos vacío. Esta parte para especificar que estamos usando Hibernate con H2. Entonces, por el momento lo dejamos aquí. Este archivo, bueno, entonces aquí ya tenemos configurada nuestra API y con respecto a la base de datos que se va a crear en H2. Ahora continuamos con lo que es la entidad y vamos a añadir la entidad persona. Entonces le vamos a dar nueva clase. Le ponemos persona y le damos finalizar. Entonces nos creó esta información, esta clase. Entonces acá vamos a añadir solamente, bueno, vamos a ir añadiendo las columnas o más bien los atributos que van a pertenecer a esta entidad. El atributo, vamos a utilizar un ID de persona. Vamos a utilizar un atributo nombres. Vamos a utilizar otro atributo que se llama apellidos. Vamos a utilizar uno que se llame cédula. Vamos a utilizar como un booleano el sexo. Vamos a añadir también la dirección. Vamos a añadir un teléfono. Y finalmente vamos a añadir un estado. Ahora, vamos a definirle acá con una anotación. Esto es el ID de mi entidad. Que cuando les aparece ese subrayado en rojo, es porque hay que añadir los imports de las clases. En este caso, como estamos usando JPA, hay que añadir importar esta clase. Entonces acá también le indicamos que va a ser una columna generada por el sistema. Igual, entonces añadimos la dependencia del valor generado. Como son dependencias de JPA, pues hay que irlas añadiendo una por una. También le vamos a definir a este campo un nombre. Eso lo indicamos de esta manera. Definimos la propiedad nombre y después le indicamos cómo la vamos a llamar. Y le indicamos también que va a ser única en mi tabla. Igual esta dependencia, perdón, esta anotación hay que añadir su import. En el caso de nombre, solo vamos a utilizar esta anotación. No le vamos a poner ningún nombre.
solo le vamos a definir, ni tampoco esta parte de acá, pero sí le vamos a definir el tamaño que me hacía falta la coma ahí. Igual en apellidos. En el caso de la cédula ponemos un tamaño de 20 caracteres. También le vamos a definir que sea única. El sexo lo podemos dejar así sin definirle atributos. En el caso de fecha de nacimiento, me hizo falta fecha de nacimiento. Igual importamos esta clase. Vamos a definirle este name. Entonces acá se preguntarán por qué definí acá un nombre para la entidad persona. En este caso, pues se le define un nombre. Si queremos acceder, por ejemplo, en este caso, en mi base de datos, puede que la columna se llame como ID persona, perdón, en la tabla. Pero yo voy a estar accediendo con el nombre ID desde las diferentes capas que creé aquí en mi proyecto. Entonces, por eso, cuando se da esa necesidad, es que se define un nombre. O sea, si lo deseamos definir de esta manera. Pero si no, pues se quedan los atributos como está acá. Ahora, otra cosa que hace falta aquí en la entidad es definir que esto es una entidad, porque estamos usando JPA. Y también definir que es una tabla. En este caso hay que especificar el nombre de esa tabla. Entonces, si en mi base de datos yo, por decirlo, le puse TV persona, entonces acá tiene que ir ese TV persona. Tiene que, bueno, esto cuando lo hacemos conectado, por decirlo, a una base de datos ya de MySQL o Oracle o SQL Server. Entonces aquí hay que ser específico con lo que definimos en la base de datos que ya está en producción. Bueno, acá hay que añadir estos import. Y Marvin, una consulta. dígame. Lo que estabas hablando ahorita precisamente hace referencia a lo que se indica como mapeo a la base de datos. Sí. De hecho, a veces se crea una capa de mapeo, pero no la voy a utilizar en esta ocasión. Bueno, la voy a usar de otra manera, pero sí se utiliza a veces el mapeo.
Pero Pero, básicamente eso es, ¿no? sí, Mapear la base de datos. Se hace exacto, la referencia con el ID y el nombre de la base de datos en ambos campos, que exacto. tiene que homologar, mejor dicho. Así es. Y lo otro que también, cuando ustedes definen los atributos, también tienen que, en el caso de la entidad, otro paso que se hace acá es la definición de los métodos getSet, que eso es parte de la encapsulación. En este caso, ustedes saben de que aquí estamos definiendo todos los atributos como privados. Sin embargo, estos atributos no se pueden modificar accediendo desde otra clase. Sin embargo, para eso se utilizan los métodos getSet, que es lo que hemos visto en otros ejemplos que ya hemos hecho acá en la comunidad. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer uso del lombok. Entonces, para evitarme, por ejemplo, acá el otro paso que me haría falta es solo añadir, por decirlo, en source, y voy a venir a generar los métodos getter and setter. Entonces yo me selecciono todito los atributos y comienzo a generar sus métodos getter and setter. ¿Ya? Para a la hora que estemos haciendo uso de los servicios, podamos acceder a las variables o establecer un valor en una de esas variables. Sin embargo, pues para este ejemplo lo vamos a hacer diferente. Como vamos a usar Lombok, vamos a aprovechar esa bondad que tiene Lombok y solo vamos a utilizar esta anotación. Entonces utilizamos la anotación data que pertenece a Lombok, y Lombok, con Lombok yo no necesito estar definiendo un método getSet en esta entidad. Solamente defino esta anotación y ya él automáticamente, cuando yo ejecuto la aplicación, él me crea eso al momento de la ejecución. Entonces yo no necesito ya estar aquí definiéndole los métodos getter and setter con solo esto que pongamos acá. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos nuestra entidad. Ahora vamos a añadirle otro paquete. El siguiente paquete sería el paquete de repository. Vamos a ubicarnos acá siempre y nos vamos a la opción de paquete. Y desde acá simplemente vamos a añadirle el paquete repository. Ahora en repository voy a añadir una nueva, vamos a añadir una clase, perdón, una interfaz en este caso. Y le vamos a llamar persona repository. Entonces a esta interfaz simplemente le vamos a decir que vamos a heredar de la clase JPA repository. Y acá tenemos que definir la entidad a la cual pertenece este repositorio. En este caso definimos persona y acá le definimos que es un long. Ok, entonces acá también tenemos que definirle que es un repositorio. Ok, vamos a ver el archivo POM. Creo que aquí nos hace falta algo. Ok, nos hace falta
la dependencia de JPA. Entonces la añadimos por acá. Ya habíamos definido Hibernate, pero no definimos JPA. Esta es la dependencia que necesitamos añadir para que nos reconozca las anotaciones y también nos reconozca aquí esta parte de JPA. En este caso, vamos a ver qué me hace falta. Vamos a ver acá. Y ahora sí ya me lo reconoció. Entonces esto me lo reconoce porque ya tengo en el archivo POM la dependencia. Entonces él como hace la descarga de todas esas clases a través de Maven. Entonces ya él aquí ya me reconoce que puedo hacer uso de esta clase. Entonces aquí simplemente añadimos el import. En el caso de persona igual hay que añadir el acceso a la clase persona, que es mi entidad, y el repository también. Entonces aquí están las tres. Entonces aquí con solo definir eso, yo ya accedo al método guardar, actualizar, el eliminar y el leer. Entonces con solamente esto vamos a verlo ya al final cuando hagamos la implementación de las otras capas. Vamos a añadir entonces ahora siempre en este paquete vamos a añadirle el paquete de servicios. Y sobre este paquete vamos a añadir vamos a añadir una interfaz para lo que son los servicios. Entonces le vamos a poner y persona service. Y ahora aquí vamos a añadirle los métodos que vamos a utilizar. En este caso vamos a definirle el método guardar. Siempre hay que añadir el import de la entidad para que me lo reconozca aquí y no dé ningún error. Añadimos el método eliminar.
Y por el momento solo vamos a dejar estos 3. Vamos a añadir un método más que sea buscar todos. Y aquí en el caso de lista siempre hay que importar la librería Java útil. Bueno, hasta el momento solo tenemos la interfaz. Necesitamos hacer la implementación de esa interfaz. Para eso añadimos una clase que se va a llamar persona service. Le ponemos el sufijo IMP, que es la implementación de la clase service y de la interfaz y persona service. Entonces, en este caso, como la vamos a implementar la interfaz, añadimos acá arriba el implement y le decimos que es la interfaz y persona service lo que vamos a implementar. Como es una implementación de la clase de servicio, tenemos que añadirle la notación service. Y hacemos el import de esta notación. En este caso, ya a partir de aquí hacemos uso de un concepto que tal vez algunos ya conocen, que es lo que es la inyección de dependencia. Y para eso definimos un atributo donde especificamos que vamos a hacer uso del repository pero en este caso para indicar que estamos haciendo uso de la inyección de dependencia solamente le indicamos la siguiente anotación, que es el AutoWire. Igual tenemos que hacer el import del personal repository. Ahora, ¿qué me sale el error de la clase? Porque hay que implementar los métodos que definimos en el servicio. Acá hay cuatro métodos y hay que implementarlos acá en esta clase. Entonces, simplemente hay que mandarlos a llamar. Hay que añadir estas entidades para que ya me reconozca. Ok, aquí está esperando una respuesta. Entonces, aquí hacemos ya uso de esta variable, donde especificamos que vamos a acceder a uno de los métodos, en este caso save, y le indicamos el parámetro persona, que es el que está acá. Ahora, desde servicio siempre hay que indicarle lo siguiente, un override, porque en este caso con override nosotros le estamos diciendo de que el método save de persona repository, estos son métodos que ya están definidos en la clase de repository. Sin embargo, como yo estoy sobreescribiendo, en este caso yo estoy sobreescribiendo ese método, entonces utilizo la notación override y también utilizo la notación transactional. ¿Por qué estoy utilizando transactional? Porque, por ejemplo, si yo estoy guardando, yo debería asegurarme de que si ocurrió un error mientras estaba guardando, eso me ejecute un rollback, o sea, deshaga esa acción. Entonces,
El transaccional es como que yo hiciera, por decirlo, un try catch en sentencias. Entonces acá se pone el transaccional para que si el servicio generó algún error, se deshaga esa acción. Entonces, ahí para que tengamos claro esa parte. Y aquí vamos a ir añadiendo los demás métodos. Los find by ID. Aquí le añadimos este método adicional para indicar de que en caso de que nos retorne nulo, pues que siempre nos lo ejecute este método. Igual vamos a copiar estas anotaciones para no estarlas escribiendo. Faltaría eliminar, creo que es el último. No, faltan 2 métodos. En este caso vamos a hacer el método findAll. Y no lleva parámetros. Y acá lo que me va a retornar es una lista de personas. Igual acá hay que añadir esa clase. En el retorno hay que especificarle el tipo de... Me va a retornar este método. Ok, entonces hasta aquí ya tenemos la implementación de los 4 métodos. Hicimos uso de la inyección de dependencia acá. Entonces, otra cosa que nos permite la inyección de dependencia es estar declarando por cada método esta clase. Porque si no usáramos la inyección de dependencia, tendríamos que estar definiendo aquí la clase y después reutilizarla. Entonces, en cada uno. Entonces, esto es lo que nos simplifica esta característica de las APIs. Bueno, ahora vamos a añadir el último paquete, que es el controlador. Y vamos a añadir una clase que se llame persona controller.
Ok, entonces acá igual vamos a hacer uso de la inyección dependencia para la variable de servicios. Vamos a importar esa interfaz, la clase. Y en el caso del AutoWare igual tenemos que hacer la importación. Ahora vamos a definir cada uno de los métodos que vamos a utilizar. Vamos a definir un método que se llame crear. Y acá le vamos a añadir una anotación. Request body. Y definimos un parámetro persona. Acá importamos la entidad. También tenemos que importar lo del request body. Acá vamos a hacer el return. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos uso de la variable persona service y accedimos al método save que está definido en la interfaz persona service y le añadimos su parámetro que está definido como tipo persona. Ahora, este método de crear hay que añadirle hay que definirle qué tipo de método de mi API REST le va a corresponder, si es un get, si es un post, si es un delete. En este caso, como es un método para guardar, la convención que se utiliza para los métodos de guardar y actualizar es el post. Entonces aquí vamos a definirle un post mapping. Le vamos a especificar cuál es la URL que vamos a utilizar desde el navegador. Luego vamos a añadirle acá el status. También hacemos el import de esta anotación. Entonces aquí definimos el tipo de servicio que vamos a ejecutar acá con este método guardar, y también le definimos la respuesta que queremos que nos visualice en el caso ya sea el navegador o si lo hacemos la prueba por otra herramienta para probar APIs. Él nos va a retornar la respuesta que fue creado. Bueno, en este caso vamos a hacer también el put mapping, pero en este caso vamos a hacer el de actualizar. Vamos a copiar esto porque es idéntico.
En el caso del actualizar, sí hay que definirle una variable para especificar qué registro vamos a modificar. Entonces, para eso utilizamos una variable tipo path variable y le definimos que es de tipo long. Acá vamos a definirle también una primero que todo vamos a hacer aquí la definición de una variable persona, la cual va a ejecutar el servicio de búsqueda porque la idea de acá es actualizar algo que existe en base de datos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es buscar a la persona por ese ID. Y una vez de que tenemos los datos en la variable current persona, vamos a hacer el uso de los set. Entonces, en este caso, vamos a hacer el set de los nombres. Entonces, aquí ya estamos haciendo uso del logbook. Si se fijan, en la entidad, yo no definía aquí método get y set. Pero con solo esta anotación, yo ya puedo hacer uso sin necesidad de definirlos. Entonces, para eso es que se utiliza logbook. Entonces, yo acá voy a definirle los demás parámetros que va a tener mi clase. Vamos a ponerle un set de apellidos. Y le vamos a poner el get apellidos. Ok, en el caso de sexo, recordemos que esto es una variable booleana. Como estamos usando logbook, por las convenciones, en el caso de los métodos getSet, ellos se establecen como un getSet cuando son variables de tipo entero o string. Cuando son variables de tipo booleano, se definen como is cuando estamos obteniendo la data, ¿no? Entonces, en este caso es isSexo. Vamos a definir la fecha de nacimiento. Falta el teléfono. Creo que me hace falta el estado. En este caso igual es el is, está activo porque también es un booleano. Y finalmente acá lo que hacemos es ejecutar el método guardar. Siempre utilizamos la interfaz de servicio y mandamos a ejecutar
el método guardar. Y hacemos el return de la persona que estamos modificando. No sé si se fijan acá, en sí este método update es un poquito, creo que es el más largo de todos, por lo que hay que irle definiendo parámetro por atributos, por cada uno de los atributos. Hay que ir definiendo el valor que se le va a setear según lo que le pasamos desde la API, perdón, desde el navegador. En este caso, como vamos a pasarle un JSON de persona, en este caso como está definido como entidad, se le pasa un JSON, y de ese JSON yo voy tomando esa data y se la voy asignando a cada uno de los atributos de mi variable current persona. En este caso yo primero hice la búsqueda y a esa persona que yo busqué le voy seteando cada uno de los valores, o más bien voy indicándole que ya el nuevo valor va a ser el que le estoy indicando desde el navegador, que en este caso es el JSON que le voy a pasar. Y por último ejecuto el método guardar y finalmente retorno el JSON del current persona. Eso lo vamos a ver ya una vez que ejecutemos el API. Igual aquí hay que definirle qué tipo de método es. En este caso es un put. Para actualizar utilizamos el put según la convención. Y acá le indicamos el ID. También vamos a copiar este de acá. Esta anotación del put mapping hay que agregarla. Entonces aquí ya tenemos nuestro segundo servicio. Vamos a añadir el delete. Vamos a copiar este para hacerlo un poquito más rápido. En el caso del delete solamente le indicamos que es un delete mapping. Acá le tenemos que indicar el ID también. En el caso del delete es de tipo void. Lo definimos como un void. Si nos fijamos acá en servicios, esto está bueno, está como persona, pero lo vamos a dejar acá como un void. Igual acá tenemos que hacer la búsqueda. Vamos a hacer uso de este. Vamos a ver el servicio.
Ok. Simplemente acá, como es un void, no necesitamos retornar nada. Y nos faltaría el último método, que es el buscar todo. En este caso vamos a hacer uso del getMapping. En el método buscar solamente le indicamos la anotación de get y y mandamos a llamar el servicio. Ok, entonces aquí prácticamente ya tenemos listo. Ok, vamos a añadir solamente un recurso. Vamos a añadir un recurso de Swagger. Solamente vamos a copiar esto. Ahora vamos a correr la aplicación para ver si no poseemos ningún problema. Ok, vamos a revisar. Iguales.
Vamos a revisar acá las propiedades. Ok. Aquí nos hace falta especificarle una propiedad. Esta propiedad que estoy indicando acá a veces no te da este error la API, pero cuando te muestra este tipo de error, sí es necesario indicar esta propiedad acá en el archivo de propiedades para evitar bueno, en este caso es porque el problema que me está generando ahorita la aplicación es porque estamos haciendo uso de Swagger, pero la forma como se está implementando en este archivo tal vez tiene ciertas diferencias con respecto a la versión que yo estoy utilizando de este proyecto. Entonces acá es necesario en algunas ocasiones usar esto, pero no siempre. Pues, en mi caso, pues la estoy añadiendo para evitarme ese error que me está dando. Entonces, se fijan, ahora ya la API me corrió y no me generó ningún error. Ahora, ¿cómo pruebo esta API? Yo le añadí Swagger porque yo voy a utilizarlo desde mi navegador. En otros casos se utilizan, por ejemplo, el Postman. En este caso, como quiero utilizarla desde el navegador, voy a hacer uso de Swagger. Entonces, yo lo que voy a hacer es a fijarme cómo está la configuración de mi API. Por ejemplo, yo tengo que voy a acceder en el puerto 81 hasta API. Entonces, acá le indico, pongo localhost 2.8081. Luego indico una pleca y pongo este path del contexto, que es mi API. Y luego indico una pleca y le ponemos swagger UI.html. Entonces, y le damos enter. Ok, tenemos un pequeño problema. Acá en el controlador no le hemos especificado la dirección. Entonces acá hay que definirle la siguiente notación. Le ponemos cross origin. Y acá definimos la propiedad origins. Y para este ejemplo vamos a usar cross origin asterisco. Entonces esto me permite que yo pueda acceder desde la URL del navegador con con la dirección que yo le especifique según el método. ¿Ya? Entonces por eso lo indicamos así. Luego añadimos la de REST controller para indicarle que estamos accediendo a un controlador de tipo REST. Y añadimos el request mapping. En este caso, y aquí vamos a acceder a un path específico. En este caso, le vamos a poner persona.
Y le vamos a definir también vamos a añadir esta anotación. Vamos a añadir una anotación más. Constructor. Ok, entonces, ¿qué es lo que define esta última anotación? Por ejemplo, las clases, cuando nosotros las implementamos, o también cuando estamos usando inyección de dependencia, en el constructor siempre, bueno, en algunas clases nos vemos obligados a utilizar un constructor en la cual se le define una variable, un parámetro, y se hace una asignación, como en el caso de la inyección de dependencia. Entonces, para no hacer esa declaración de forma explícita, es que utilizamos esta notación, ¿ya? Entonces, él, de igual manera que cuando usamos el @data, él nos lo hace, nos lo añade o nos lo considera en tiempo de ejecución. Entonces, para eso es que estamos haciendo uso de esta notación. Entonces, ahora vamos a probar la API. Vamos a detener el proyecto y lo vamos a volver a ejecutar. Entonces, ahora sí me sale, si se fijan, persona controller, que es el primer controlador que yo añadí acá. Si yo tuviera N controles, entonces me van a aparecer en Swagger acá en listados. Entonces, acá tenemos el método get, que es el que me busca a todas las personas. Tenemos el post, el put mapping. Vamos a hacer el ingreso de una persona. Y en este caso, pues lo abrimos, le damos aquí en el try it out y sustituimos los valores del JSON. Si se fijan, esta es la entidad y me la define como un JSON. Entonces, esto es lo que se le va a pasar al servicio para que me ejecute la acción de guardar. En este caso vamos a poner cuello. Vamos a poner una cédula. Y lo vamos a ejecutar. Entonces, si se fijan acá, cuando yo le di ejecutar, él me guardó la data y me manda un 201 como respuesta. Y acá está el código de esa respuesta. Si ustedes se fijan, cuando le indicamos acá que quería una respuesta de tipo creado, es lo que me está mostrando acá. Y bueno, acá se muestra la información que guardó. Vamos a guardar y esto se está guardando en la base de datos que me creó en H2, pero es una base de datos, como les mencioné al inicio, en memoria. Y esto se usa para efectos de práctica, sobre todo en ambiente de desarrollo. No, como les mencioné también, no se recomienda usarlo en ambiente de producción. Ahora vamos a añadir otra persona. Cambiarle el teléfono.
Entonces acá me añadió el otro registro. Tenemos un método para obtener. Este no recibe parámetros. Entonces, por tanto, él me va a obtener todos los datos que están guardados en mi base de datos. En este caso obtuvo 2 valores porque son los 2 datos que se han guardado. Si yo sigo añadiendo aquí otra persona, él me lo va a seguir listando una vez de que yo acceda a esa data. Entonces aquí ya me generó el nuevo registro. Y acá vamos de nuevo a ejecutar el obtener todos. Y si se fijan, aquí está el nuevo valor. Entonces, y estos datos están en memoria, ¿ya? Mientras yo no cierre la API, él me va a mantener estos valores en memoria. Está también el método put, que era el de guardar. Por ejemplo, si yo quiero modificar a la persona 3, vamos a darle el try. Entonces yo indico acá cuál es el ID que me va a modificar. Acá le ponemos que se va a llamar María. Pongámosles López. Y le damos a ejecutar. Entonces él me retorna el 201, igual aquí me retorna creado. Y él me muestra la data que yo le dije que me retornara. ¿Se acuerdan que acá en el método de put yo le digo que me retorne el dato de la persona actual, que es el dato que él me buscó? En este caso, como ya le seteé los valores que le pasé por la URL, entonces él me manda la data actualizada. Por eso acá, cuando me dice que lo creó, él me manda ya los datos nuevos. Ahora, si queremos ver si lo actualizó, nos vamos a ejecutar el método buscar todo. Le damos a ejecutar y si se fijan, aquí ya me aparece María López y con los datos que yo cambié. Ok, entonces allí hasta el momento hemos visto la parte de H2. Para efectos de práctica, pues todo esto se puede hacer de igual manera con Oracle, con MySQL y SQL Server. En este caso lo hicimos con H2 para que ustedes no lo puedan hacer la práctica solamente con tener el Eclipse instalado en su equipo. No tienen que instalar nada más, solamente el Eclipse, Spring Boot y obviamente pues la máquina virtual de Java. Entonces vamos a añadir acá en repository. Vamos a hacer lo último de la sesión, que es la parte de el JPQL. En el caso del JPQL, lo que nos permite a nosotros es hacer instrucciones de SQL, utilizar instrucciones de SQL en mi API, por si yo necesito o es necesario, bueno, si es necesario, en el caso que sea necesario, utilizar un método para hacer alguna selección en particular o alguna modificación especial sobre alguna entidad basado en parámetros. En este caso, vamos a hacer un método para hacer búsqueda. En este caso,
creo que ya existe un método para buscar por ID, pero vamos a añadir un método para buscar por cédula. Entonces vamos a hacer un método de tipo persona, list persona, perdón. Y le vamos a decir find by cédula. Y aquí le vamos a definir un parámetro. Se va a llamar cédula. Siempre hay que añadir estas clases. En la notación igual, añadirle su clase. Entonces aquí estoy diciendo que voy a tener un método que se llama buscar o find by cédula. Igual lo puedo poner en español, no hay ningún problema. Aquí lo defino como yo desee. Le indico el parámetro que cómo voy a accederlo desde JPQL y el nombre de mi parámetro que le voy a pasar desde lo que son los servicios. Entonces acá yo para indicar que voy a hacer uso de JPQL, yo defino primero la notación query. Y abro y cierro paréntesis. Y acá yo voy a definir mi consulta. Aquí voy a hacer un select. Supongamos que voy a usar un alias. Y voy a definir la tabla persona. Voy a utilizar la entidad persona. Aquí hay que tener cuidado con esta partecita. En el caso de persona, la entidad, aquí yo le puse persona desde el inicio de la clase. Si esto se llamara TV persona, por decirlo así, o persona entity, como lo llaman otros desarrolladores en algunas ocasiones, si esto se llamara persona entity, yo acá tendría que llamar a persona entity. Entonces ahí hay que tener cuidado porque si yo tengo mi clase en mayúscula, así tiene que llamarse acá. Porque yo estoy accediendo a la entidad directamente. Entonces vamos de nuevo lo dejamos siempre como se llama la entidad y vamos a ponerle un where. En este caso, como estamos usando alias, siempre accedemos con el p.cédula. Así se llama mi atributo acá. Y le ponemos el igual. Le decimos cédula. Entonces, acá quiero que se fijen en algo. Por ejemplo, este es el valor que se le va a definir en el servicio para acceder al servicio. Este es el parámetro que yo le estoy pasando a mi query de JPQL. ¿Ya? Si por ejemplo yo al parámetro digo que se va a llamar str cédula, entonces acá se tiene que llamar str cédula. ¿Ya? Pero yo desde mi servicio voy a acceder con este nombre. ¿Ya? Entonces ahí para que sepan cómo jugar con esa información de los repositorios. Ahora vamos a definir también otro método que no me devuelva nada. Simplemente vamos a inactivar por teléfono, por el número de teléfono. Porque actualmente también ya tenemos un método de eliminar que se fijaron en la API. Pero ella elimina únicamente por ID o creo que también le pasamos la persona, si no me equivoco. Quiero ver.
Correcto, aquí le pasamos el ID de la persona. Vamos a eliminar el 2. Vamos a ver si lo eliminó. Ok, creo que está detenido esto. Bueno, vamos a revisar ese método al final. Entonces, ese método aún elimina por ID. En este caso vamos a hacer uno que elimine por el número de teléfono. Entonces vamos a añadir el parámetro teléfono. Le vamos a pasar el teléfono. Ahora aquí le especificamos que va a ser un query de modificación. Ahora en el query vamos a añadir mi consulta. En este caso yo lo que necesito no es hacer un select, sino un update. Igual declaro la entidad. Digo que voy a definirle su estado activo a 0. Donde el número de teléfono sea igual, usamos los 2 puntos a teléfono. Bueno, para que se vea más claro, aquí le vamos a poner STR teléfono. Entonces aquí yo ya definí dos métodos adicionales al JPA. Ahora, bueno, hasta el momento nadie me ha hecho preguntas que por qué accedimos a servicios y utilizamos sus métodos guardar y nadie me hizo consultas sobre cómo hace el guardado esto o cómo elimina, cómo hace la búsqueda, porque ahí no hay código, solamente está la entidad. Entonces eso lo define JPA. Si se fijan acá, cuando yo ingreso acá, vamos a irnos mejor a servicios, que es donde nos... Vamos a...
Y si se fijan acá, esto es lo que quería mostrarles. Acá me salen los métodos predeterminados que tiene ya el JPA. Aquí está el delete, que por defecto tiene la entidad de persona, tiene el delete all. Vamos a buscar el guardar. Bueno, el guardar ya lo estoy definiendo acá, por eso no me aparece. Si se fijan, aquí está el buscar todo, el find all o buscar todo. Entonces, todos estos métodos ya el JPA los tiene implementados. O sea, yo solo estoy accediendo a ellos. Yo como puedo definirlo acá, puedo también omitirlo y estoy accediendo a esos métodos. ¿Ya? En el caso de find by cédula, ese método no existe. Yo lo estoy definiendo acá. Por eso es que lo estamos añadiendo. Pero en lo que es el guardar, el actualizar, el eliminar por la entidad, eso ya lo tiene incorporado a JPA. Entonces no es necesario estarlo definiendo. Entonces acá por eso definimos dos nuevos métodos, porque son cosas particulares que queremos hacer con la data de nuestra entidad. En este caso queremos hacer una búsqueda por cédula y en este otro caso vamos a hacer una actualización de persona. Ahora lo último que, bueno, hay que hacer en servicios, añadir estos dos métodos. Vamos a hacer este mismo de acá. Pero le vamos a poner find by cédula. Vamos a hacer un void. Ahora lo vamos a implementar. Perdón. Bueno, hagamos una copia de más rápido. Entonces aquí yo mando a llamar el método find by cédula de mi servicio. Y servicio está implementando, y esta interfaz pues es la que estamos implementando aquí a través de persona repository. Ahora nos hace falta el otro método, por eso nos sale todavía subrayado acá. En este caso vamos a añadir el inactivar por teléfono. No retorna nada, entonces solamente lo vamos a ejecutar el servicio. Siempre le vamos a poner el override, el transactional. Bueno, en el buscar no es necesario usar el transactional. Lo vamos a dejar así. Y después ya lo último es lo del controlador, pues definirle el controlador para que podamos acceder desde Swagger. Porque ahorita si lo corremos no me va a salir el método por acá. Entonces vamos a definirle acá
el buscar por cédula. Ahora, aquí este parámetro de cédula, si igual tiene el mismo comportamiento que cuando definimos esta variable de repositorio. Si nosotros acá le ponemos string cédula, perdón, aquí al path, entonces también se lo tenemos que poner igual acá. Ahora nos hace falta el último método que sería el put. El inactivar por ID de teléfono, por teléfono sería en este caso. Vamos a copiar esto. Y en este caso no es un get, aquí es un put porque es una actualización. Y aquí le ponemos el mismo nombre, inactivar por teléfono. No es cédula, en este caso es string teléfono. Y por último ejecutamos el servicio. Pues aquí ya tenemos ya completo nuestros servicios que vamos a ejecutar con JPQL. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a volver a compilar, detenemos la aplicación. Entonces ya aquí corrió nuestra aplicación. Vamos a borrar esta parte de acá. Y me tienen que salir los nuevos métodos. Vamos a hacer una inserción nuevamente. Vamos a buscar, vamos a guardar. Es el método get post. Vamos a guardar una persona.
Sánchez. Sección 1, le vamos a poner que es del 2000. Guardamos la persona 1, vamos a guardar la persona 2. Ya no guardo la persona 2, vamos a guardar una tercera persona. Entonces ya tenemos acá la tercera persona. Perdón. Creo que fue el problemita aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver con las dos personas que nos añadió. Perdón. Ok, creo que hacía falta esta T. Que ya nos añadió la tercera persona. Aquí siempre hay que fijarse que cuando usamos fechas de nacimiento vayan con el formato que espera la API, porque si no, pues no me va a dejar insertar y me va a dar error como lo mostró. Entonces acá vamos a revisar todos los datos que se guardaron. Aquí tenemos a María, Karen y está Pedro. Ahora vamos a hacer uso de los dos servidores.